Buenas tardes, ingeniero y compañeros todos. El día de hoy les vamos a presentar el resumen del paper titulado Minería de procesos para el análisis multifacético de los procesos comerciales. Un estudio de caso en una organización de servicios financieros. Integrantes: Rodrigo Córdoba Calderón, Jazmín Gómez Gilacama y mi persona, Alexia Almonte Carpio. El índice para la exposición es el concepto de minería de procesos, el problema del paper, solución propuesta del paper y la validación, el cual es el caso de estudio del paper. En este momento diremos los conceptos generales, en el cual hablaremos del tema seleccionado en el sílabo de la tercera fase. Este es minería de procesos. Now we will talk about process mining. Process mining is a set of techniques that offer us a solution of the data, regulate an information system during the process execution. La minería de procesos usa dato estructurado o no estructurado. Ahora hablaremos de esto. Como se sabe, la diferencia de la minería de procesos con otras minerías son los datos que se utilizarán. Por tal motivo, esta minería requiere datos estructurados. Este dato tiene un formato definido y específico. Son los datos tradicionales de la base de datos relacionales, como las hojas de cálculo o archivos. Un ejemplo obvio para los datos es el DNI, fecha de nacimiento o el número de cuenta corriente de un banco. En cambio, el dato no estructurado, su diferencia es que no tienen campos fijos y su control de estos es mínima, pero estos datos son el 80% de la información. Un ejemplo claro es los correos, los audios o formatos de texto. Por tal motivo, la minería requiere de datos estructurados, pero mayormente se trabaja con datos no estructurados. Minería de procesos, propuesta de valor. Se afirma lo siguiente por tres razones. Entender los procesos, es decir, entenderlos como realmente son, no solo como uno se lo imagina. Esto se puede lograr a través de la extracción del conocimiento a partir de la información almacenada en los registros de eventos de los sistemas de información actuales. El segundo punto es respaldar su hipótesis con evidencias, es decir, no quedarse en intuiciones y creencias. La forma de obtener evidencias es aplicando algoritmos. Un ejemplo común es utilizando el kit de herramientas que vienen en la herramienta PROM, como son Alpha Miner, Fuzzy Miner, Heuristic Miner, entre otras más. Y el tercer punto, cuantificar el impacto de un diseño, antes y después. There are three types of process mining. Discovery. The technique of the discovery takes an event load and produces a process model without using any a priori information, only with the help of process mining algorithms. They use the event loads of the computer systems that are being used in organizations. The result of this type of process mining is generally a process model. Two conformance. The technique of the conformance type are used to validate process models. These process mining techniques are used to compare an existing model with current event data and thus determine what the deviation between the model and reality are. The result of these conformity checks will be a diagnosis from which we can draw conclusions about the quality of the process model we have analyzed. 3. Extensions. The technique of the extension type are aimed at developing and improving the existing process models using the information discovered. The result is a new and expanded process model. En la actualidad, tenemos un gran número de técnicas para la representación de modelos de negocio. Entre las más importantes, si no es la más importante, encontramos a BPMN, que es Business Process Model Annotation. También tenemos lo que son planes de seguimiento, los diagramas SIPO, una de las más utilizadas, la cual son redes Petri, y los diagramas UML, que son Unified Modeling Language.
La IEEE ha desarrollado el modelo de ciclo de vida como referencia para la aplicación de las técnicas de Process Mining. Este modelo divide los proyectos de Process Mining en 5 fases. Comenzaremos a analizar cada una de ellas. La primera es la planificación y clasificación. Según el modelo de ciclo de vida, los proyectos de Process Mining empiezan con una fase de planificación. En esta fase se responden las siguientes preguntas. ¿Qué proceso queremos estudiar? ¿Cuáles son los eventos importantes? ¿Cuáles son los indicadores más relevantes? ¿Qué actores y sistemas del TI están involucrados? ¿Cómo podemos obtener los datos que necesitamos? ¿Y cuáles son los objetivos del proyecto de Process Mining? Ahora nos dirigimos a la siguiente, que es la extracción de datos relevantes. Tras la fase de planificación, se extraen los datos relevantes de los sistemas de TI disponibles, que estos son archivos de registro, modelos y otros. Luego, hacemos la creación de un modelo de flujo de control. En esta fase se crea un modelo de flujo de control a partir de los datos obtenidos y se relaciona con los archivos de registro. Luego es la creación de un modelo integrado. Si se cuenta con suficientes datos, el modelo creado en la fase anterior puede ampliarse, introduciendo las nuevas perspectivas que se obtienen en esta fase. Y para terminar, tenemos el apoyo operativo. En esta fase se utiliza el modelo para dar apoyo a los procesos operativos. Esto quiere decir a los procesos que están dentro de la empresa. A continuación, hablaremos sobre el problema encontrado en el paper. El problema encontrado en el paper es que no existe un proceso o una secuencia de pasos para aplicar los algoritmos existentes dentro de la minería de procesos a los registros de eventos reales, ya que son poco estructurados y flexibles, y esto genera problemas. Ahora daremos a conocer la solución propuesta en el paper, ante el problema mencionado anteriormente. Metodología de minería de procesos propuesta. En esta metodología se enfatiza las fases iniciales de dicho análisis, que son 2, preparación y exploración de datos. Además, este marco reconoce el análisis multifacético, que a menudo es requerido, especialmente cuando se analizan procesos comerciales altamente flexibles, donde el sistema de información permite mucha libertad a los usuarios. Debido a esta flexibilidad, generalmente se encuentra que los datos registrados están menos estructurados y son mucho más difíciles de analizar. A continuación, se va a exponer la metodología propuesta en el paper como solución al problema expuesto anteriormente. Antes de cualquier análisis, se deben recopilar y preparar datos. Tiene 5 fases. La primera fase, preparación, exploración, perspectiva, análisis y por último resultado o cierre. En la preparación es la fase de extracción de datos. Un primer desafío surge cuando se determina el alcance del proceso y el marco de tiempo. En el alcance se extraen los datos. Cuando se extraen demasiados datos, 2 o más procesos se mezclan y lo que da un modelo de proceso difícil de interpretar. De lo contrario, si son pocos datos, se puede generar la pérdida de conocimiento. En el marco del tiempo no puede ser ni muy amplio porque puede causar un desbordamiento de datos o que provoca que las técnicas existentes requieran grandes tiempos de cálculo y a menudo produzcan resultados incomprensibles. Tampoco el marco de tiempo puede ser muy corto porque no sería suficiente para medir el proceso. En la exploración, se recopila una primera impresión de los datos. Para este proceso, se puede evaluar mucha información estadística. Se puede dar la retroalimentación que implica la mejora o el cambio en el alcance del proceso y un cambio en el marco del tiempo. El tercero es la perspectiva.
donde se crean los registros de eventos a partir de los datos de ejecución. Un cuarto proceso o fase es el análisis, el cual se subdivide en dos segmentos: análisis de descubrimiento básico y el análisis de cumplimiento y rendimiento más detallado. Un análisis de descubrimiento resaltará diferentes puntos de interés, para los cuales es apropiada una evaluación exhaustiva. El PMMF, que es el marco metodológico, considera dos tipos diferentes de análisis en profundidad: análisis de desempeño y cumplimiento. En el cierre o resultado, que es la última fase, se da los resultados y se puede lograr optimizar el proceso o mejorar el proceso como resultado o como un objetivo tras obtener el resultado de todo el marco metodológico. A continuación, expondremos la validación, la cual es el caso de estudio analizado en el paper. Contexto del caso de estudio. Se realizó un estudio en la industria de servicios financieros. El caso en cuestión involucra a una empresa financiera belga. Entre sus productos tiene seguros de vida y no vida y ahorros de jubilación. El sistema de información central de la oficina administrativa de la compañía es el denominado Sistema de Gestión de Documentos. El proceso consiste en que llega un documento físico y este es digitalizado en el sistema, que por sus siglas es DMS, o sea, Sistema de Gestión de Documentos. Cada documento recibe un ID de documento y un tipo de documento, antes de ser enviado a un equipo para su posterior procesamiento. Falta de estimaciones de rendimiento precisas para los diferentes tipos de documentos. ¿Qué queremos explicar con esto? Aunque hay disponibles o muchas informaciones relacionadas con el proceso, esta compañía no tiene una idea clara de cómo se ven realmente los procesos. No se pueden proporcionar estimaciones de rendimiento precisas para los diferentes tipos de documentos que se emplean en esta empresa. En la siguiente sección se explica el proceso para cómo encontrar respuestas a estas preguntas utilizando el marco metodológico. Okay, the first thing we need to do is data preparation. In this step, we extract the data from the DMS, that is Document Management System, and we translate or convert the data to a format that is set for the program. This format selected is MXML and is abbreviated for XML, a program language. MXML is Macromedia Extensible Markup Language. Ahora analizaremos la exploración de datos. En esta parte, los datos extraídos se importan a la herramienta de análisis PROM. Algo importante que resaltar es que un desafío importante en este momento fue el tamaño sustancial del conjunto de datos. Esto causó dificultades tanto para el procesamiento de datos como para el análisis de los mismos. Además, el alcance de los datos tuvo que pasar por un bucle de ajuste del alcance después de cada inspección, hasta que al final se obtuvo un conjunto de datos satisfactorios. Con estos datos, después de haberlos extraído, se obtuvieron 3 registros de eventos diferentes, de acuerdo con 3 perspectivas de información. Estas las explicaremos en la siguiente diapositiva. Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora daremos paso al análisis de descubrimiento. Y como habíamos dicho en la diapositiva anterior, analizaremos los 3 event logs obtenidos. Primero será el registro de eventos de flujo de control. En el paper nos dice que aquí las actividades comerciales en este registro contenían alrededor de 44.000 casos de actividades comerciales. Dentro de esto habían algo de 4.400 ejecuciones distintas del proceso. O sea, un montón. Y más de 3.300 de ellas eran únicas. O sea, quiere decir que más del 60 o el 70% de ellas eran únicas de esas 4.400 ejecuciones que se pudieron encontrar. Entonces, lo que se decidió hacer es reducir a solamente aquellas que tengan un comportamiento frecuente por esta gran cantidad que se tenía. Por lo que se aplicó Heuristic Miner,
consiguiendo 667 ejecuciones frecuentes. O sea, se logró bajar de las 4.400 a 667. Pero el único problema de esto es que estas excluyen las excepciones y los casos extraños, que eran las otras. Y estas excepciones y casos extraños podrían ser interesantes de poder analizar. Es por ello que desde una perspectiva comercial no se pueden sacar conclusiones, aunque podemos ver claramente una fuerte libertad de comportamiento, ya que encontramos una cantidad excesiva de ejecuciones. Bueno, prosiguiendo con el siguiente registro de eventos, es el registro de eventos organizacionales, ya que los datos del proceso también pueden analizarse de manera organizacional. Aquí el flujo presenta la secuencia de los equipos que trabajan en el mismo documento. Para comenzar se encontraron algo de 1200 rutas, pero de la misma manera como dijimos en el event log anterior, estas rutas tuvieron que reducirse a las que eran más frecuentes, porque tenían demasiada carga. Aplicando los algoritmos se pudo obtener 77 rutas frecuentes, de las cuales ya se pudo sacar un análisis. Se identificaron los 3 equipos que más participaban. Esto era el equipo IN, el equipo central y el equipo A1. El primero de ellos contando con 10.000 intervenciones, el central, que se analizó que casi siempre estaba puesto como el intermedio, llegaba a algo de 15.000, y el último equipo, que era el A1, llegaba con 10.000 también, ya que este último equipo tiene una alta participación en la empresa. Debido a este análisis se encontró esta sobrecarga en estos equipos, y más adelante esto fue declarado por los integrantes del equipo. Y terminando, el último event log, que es el registro de eventos de caso. Aquí se realizó un análisis exploratorio de los tipos de documentos. Y así como en los casos anteriores, se aplicó un filtro similar para encontrar los más frecuentes. Y aquí llega algo interesante. La cantidad de tipos de documentos bajó de 189 a 22 y de 2.000 rutas posibles a 40. Aquí vemos claramente la exhibición de la gran libertad que da el sistema. Y como análisis, se descubrió que el modelo descubierto tiene problemas de clasificación incorrecta de documentos. Por ejemplo, ciertos documentos cambian de una propuesta privada a una propuesta comercial o viceversa. Resultado. Al tener conocimiento de los problemas dentro de la organización, se mostraron los más frecuentes, que son la clasificación de los documentos. Para este problema se resolvería con OCR, haciendo que el proceso manual sea automatizado. También los conocimientos de las ineficiencias del proceso permitirá como solución a una mejor práctica de la capacitación y orientación de los empleados. Análisis en profundidad. Seguimiento de ineficiencias del proceso. Se cumplirán dos análisis, el de rendimiento y de cumplimiento. Hablaremos primero del análisis de rendimiento, lo cual el primer paso es crear un registro de referencias que nos mostrará el comportamiento de las ejecuciones de los procesos. Una vez terminado el anterior paso, se procederá a investigar los patrones de flujo de documentos, los cuales escogió los 6 flujos más frecuentes, que se representarán por IDs de los casos en términos de los flujos de documentos y se evaluarán en el flujo de control. El análisis de cumplimiento. Este análisis se dividirá en dos partes. Para analizar los procesos, se darán dos tipos, que es la clasificación incorrecta del documento y la reiteración de la entrega. En la clasificación correcta del documento, este paso se clasifican los documentos. Mayormente se realizaron como propuestas comerciales, pero al establecerlo en el proceso se cambiaría a una propuesta privada, lo cual esto provocaría como un cierto desorden y que los documentos no fueran entregados fácilmente. Para esto se utilizó un algoritmo de Heuristic Miner, pero no alcanzó las expectativas porque las rutas son difícilmente visibles por el motivo que la gráfica de Pron oculta las divisiones o uniones. Después, para hablar de la reiteración de la entrega, hablaremos del problema de la reiteración que sucedió entre los equipos,
Estos mismos informaron que existían documentos enviados reiteradas veces entre equipos, lo cual que se procedió a aplicar el LTL de PROM, que permitió identificar y separar las ejecuciones del proceso.